Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy. Hola, Mateo. Y, por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hace pensar mucho. Así es, vamos a hablar sobre la vida promedio. Esa sensación de que los días pasan y siempre hacemos exactamente lo mismo. Uf, yo sé de qué hablas, Mateo. A veces me despierto y siento que soy un personaje de una película que se repite cada mañana. ¿De verdad, Sofía? Pero si tú eres una persona muy activa. Cuéntanos, ¿cómo fue tu rutina de hoy antes de llegar aquí? Bueno, la verdad, me levanté a las 7. Miré el móvil durante 30 minutos, luego tomé un café rápido y salí corriendo. Vaya, eso suena a una mañana muy normal. Casi todo el mundo empieza el día así, con un poco de estrés y mucha tecnología. Tienes razón. Antes de tener este podcast, mi vida era mucho más monótona. Trabajaba en una oficina y siempre esperaba el fin de semana. Ese es el primer síntoma de una vida promedio, vivir solo para el sábado y el domingo. Es como si el resto de la semana no existiera. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Por qué crees que nos conformamos con una vida que no nos apasiona realmente? Creo que es por el miedo. El miedo al cambio es más fuerte que el deseo de ser extraordinario. La comodidad es una droga muy potente. La comodidad es una droga. ¡Qué frase tan fuerte! Pero es verdad, es más fácil quedarse en el sofá que aprender un idioma difícil. Exacto. Es más fácil mirar una serie que leer un libro que te haga pensar. El cerebro siempre busca el camino del menor esfuerzo. Mi cerebro es el rey del menor esfuerzo entonces. Ayer quería estudiar español, pero terminé viendo videos de perritos durante 1 hora. ¿Y cómo te sentiste después de esa hora, Sofía? ¿Te sentiste feliz o te sentiste un poco vacía? Me sentí vacía y un poco culpable. Sentí que había perdido 60 minutos de mi vida que nunca van a volver. Ese es el precio de la vida promedio. Cambiamos nuestro tiempo por un entretenimiento que no nos deja nada real. Tienes razón. Mañana voy a intentar dejar el móvil en otra habitación. Me gustaría sentir que soy dueña de mi atención otra vez. Dueña de tu atención. Me encanta eso, porque si no controlas tu atención, las empresas de tecnología la controlan por ti. Es aterrador cuando lo piensas así. Somos como marionetas. Por eso mucha gente vive vidas iguales, porque consumimos lo mismo. Antes la gente tenía pasatiempos más creativos. Pintaban, escribían cartas, tocaban instrumentos. Ahora solo deslizamos el dedo por la pantalla. Mi abuela siempre dice que antes la gente se aburría más, pero de ese aburrimiento salían ideas maravillosas. Exacto. El aburrimiento es el espacio donde nace la creatividad. La gente promedio nunca se aburre porque siempre está estimulada. ¿Qué quieres decir con estimulada? ¿Que siempre estamos recibiendo información de afuera? Sí, música, videos, mensajes, noticias, no hay silencio. Y sin silencio no hay reflexión profunda sobre quiénes somos. Me gustaría practicar más el silencio. Quizás caminar por el parque mañana sin usar los audífonos. Hazlo, Sofía. Verás que los pájaros y el viento tienen mucho más que decirte que cualquier red social ruidosa. Espero que los pájaros no hablen de política. Pero, hablando en serio, Mateo, el entorno también influye, ¿no? Influye muchísimo. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Si mis 5 amigos solo hablan de quejas y de lo malo que es el mundo, yo terminaré pensando exactamente igual. Exactamente. Si quieres una vida diferente, tienes que rodearte de personas que te inspiren, que tengan metas y que hablen de ideas. Ayer hablé con una amiga que empezó un negocio. Me sentí muy motivada. Sentí que yo también podía hacer algo grande. Ese es el poder de un buen entorno. Te dan ganas de mejorar. La gente promedio prefiere criticar a los que lo intentan. He notado eso. Cuando alguien intenta algo nuevo, como aprender español,
Otros dicen, ¿para qué? Es muy difícil. Dicen eso porque tu éxito les recuerda que ellos no lo están intentando. Les molesta que tú salgas de la zona de confort. Zona de confort. Ese es el lugar donde todo es seguro, pero nada crece. Sí, es un lugar cálido y agradable, pero ahí no hay retos. Y sin retos, el cerebro se vuelve perezoso y triste. Antes yo vivía en mi zona de confort. Tenía un trabajo seguro, pero aburrido. No me arriesgaba a nada por miedo a fallar. El miedo a fallar es el mayor enemigo de una vida extraordinaria, pero fallar es simplemente aprender lo que no funciona. Es verdad. Ayer cometí un error hablando español con un turista, pero gracias a eso ya sé cómo usar ese verbo correctamente. Exacto. Los que viven vidas promedio nunca cometen errores, porque nunca intentan nada nuevo. Se quedan en lo que ya saben. Me gustaría cambiar mi actitud hacia los errores. Mañana voy a intentar cometer al menos 3 errores en español. Ese es un reto fantástico. Si cometes errores, significa que estás en la frontera de tu conocimiento. Estás creciendo. A veces me comparo con gente muy exitosa en Internet y me siento muy pequeña. Siento que mi vida no es suficiente. Compararse es el camino más rápido a la infelicidad. Cada persona tiene su propio reloj y su propia historia. Tienes razón. Ellos solo muestran los momentos brillantes, no muestran los lunes por la mañana cuando están cansados o tristes. Exacto. La vida promedio se basa en mirar hacia afuera. La vida extraordinaria se basa en mirar hacia adentro y ser auténtico. ¿Y cómo se puede ser auténtico hoy en día? Todo el mundo parece una copia de una copia. Siendo valiente, diciendo lo que piensas aunque no sea popular, siguiendo tus intereses aunque sean raros para los demás. A mí me encanta coleccionar piedras del río. Mis amigos dicen que es una tontería, pero a mí me hace muy feliz. No es una tontería, es tu pasión, es lo que te hace Sofía. No dejes de hacerlo solo para parecer normal. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. Mañana voy a buscar piedras nuevas con mucho orgullo. Hablemos de las metas. La gente promedio tiene deseos, pero la gente extraordinaria tiene planes concretos. Yo antes decía, me gustaría viajar por el mundo, pero nunca ahorraba ni compraba un billete. Era solo un deseo vacío. Un deseo sin un plan es solo un sueño. Para salir de la media, tienes que escribir tus metas y trabajar en ellas cada día. Escribir las metas ayuda mucho. Ayer escribí que quiero terminar mi libro de español para junio. Ahora siento que es real. Lo vas a lograr, porque ahora tienes un compromiso contigo misma. No es algo que quizás pase, es algo que vas a hacer. A veces me falta disciplina. Hay días en los que solo quiero dormir y no hacer nada productivo. No pasa nada. Descansar es parte del proceso. La disciplina no es ser un robot, es volver al camino cuando te sales de él. Me gusta esa idea. No tengo que ser perfecta cada día, solo tengo que ser constante a largo plazo. Exactamente. Una vida promedio es el resultado de muchas decisiones pequeñas de comodidad. Una vida increíble es el resultado de pequeñas decisiones de esfuerzo. Ayer elegí estudiar 15 minutos en lugar de mirar el móvil. Fue una decisión pequeña, pero me sentí muy orgullosa al final. Esa es la clave. Esas pequeñas victorias se acumulan. Al final de un año, eres una persona completamente diferente. ¿Cómo se puede ser auténtico hoy en día? Todo el mundo parece una copia de una copia. ¿Crees que la sociedad quiere que seamos promedio? ¿Es más fácil de controlar una masa de gente que no piensa por sí misma? Lamentablemente sí. El sistema está diseñado para que consumas, trabajes y no hagas demasiadas preguntas difíciles. Por eso es tan importante la educación, y no solo la de la escuela, sino la que buscamos nosotros mismos, como este podcast. Totalmente. Aprender un idioma es un acto de rebeldía contra la vida promedio. Estás expandiendo tu mundo más allá de tu lengua materna. Es verdad. Ahora siento que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba cuando solo hablaba un idioma. Tienes acceso a miles de historias, de libros y de personas que antes eran invisibles para ti. Eso es extraordinario. Mateo,
¿Qué consejo le darías a alguien que hoy se siente atrapado en una rutina aburrida y promedio? Le diría que empiece hoy mismo con algo pequeño que le dé miedo o le dé curiosidad, solo una cosa. Puede ser saludar a un vecino, cocinar una receta nueva o escuchar un podcast en español con atención plena. Sí, no esperes al lunes, ni al año nuevo, ni a tener más dinero. El momento de salir de la media es siempre ahora. Me voy a aplicar ese consejo. Mañana voy a intentar algo que me da un poco de vergüenza, pero que quiero hacer. ¿Se puede saber qué es o es un secreto profesional? Quiero ir a un café y pedir mi bebida completamente en español, sin usar ni una palabra de mi idioma. Me da nervios. Eso es fantástico, Sofía. Aunque te equivoques, habrás ganado una batalla contra la comodidad. Estaré muy orgulloso de ti. Gracias, Mateo. Me siento con mucha más motivación para no conformarme con lo normal y lo fácil. Recuerden, queridos oyentes, la vida es un regalo corto. No la pasen esperando que el tiempo pase rápido. Vivan cada minuto. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen final para que estas ideas se queden grabadas en nuestra mente. Perfecto. Vamos a repasar por qué la mayoría vive una vida promedio y cómo podemos evitarlo nosotros. Punto número 1. La trampa de la comodidad. No elijan siempre el camino fácil. Elijan el camino que les haga crecer. Punto número 2. Cuiden su entorno. Rodéense de gente que hable de sueños y planes, no de quejas y problemas. Punto número 3. Pierdan el miedo al error. Fallar es la única forma de aprender cosas extraordinarias. Punto número 4. Tengan un plan. No se queden solo con deseos vacíos. Escriban sus metas y trabajen en ellas cada día. Y punto número 5. Sean auténticos. No intenten ser una copia de los demás para encajar. Sus pasiones raras son su tesoro. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una charla muy profunda y espero que ayude a mucha gente hoy. Para mí también. Siento que mi energía ha cambiado por completo. Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. No están solos en este camino. Somos una comunidad de gente que busca algo más que lo promedio. Estamos juntos en esto. Es verdad. Cada vez que escuchan este podcast, están dando un paso fuera de la zona de confort. Felicidades por eso. Muchas gracias de corazón por su tiempo. Practiquen su español, cuestionen su realidad y sobre todo, vivan con pasión. Queridos amigos, intenten aplicar un solo cambio hoy, uno pequeño. Verán que el mundo se vuelve más brillante de repente. Mañana es una nueva oportunidad. Si hoy no salió perfecto, no pasa nada. El sol vuelve a salir para todos. Exacto. Bueno, Mateo, me voy a buscar mi libreta de metas para revisar mi plan semanal. Me siento muy inspirada. Y yo voy a caminar un rato sin el móvil. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español y sigan buscando su propia versión de una vida increíble. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.